queridos amigos, bienvenidos y bienvenidas también. Presentamos a nuestros queridísimos compañeros, pero en especial Felipe Vival está nuevamente con nosotros. Buenas noches, el hombre fuerte de este canal. Un Winston Churchill, podríamos decirlo así, ¿no? Con el alma. Bueno, en la biblioteca de los presidentes de Estados Unidos existen muchos libros, pero hay uno en particular que esconde millones de secretos y no muy positivo. Juan Andrés con todos los detalles. Tal como tú decías, amigo mío, dicen que existe el libro de los secretos que van heredando los distintos primeros mandatarios de Norteamérica, específicamente Estados Unidos. ¿Qué está en ese libro? Supuestamente los más grandes secretos, inconfesables por cualquier nación, y que cada vez que un presidente se sienta en el Salón Oval y obviamente ocupa el puesto en esa famosa silla donde estuvo Piñera, le pasan el libro que heredado del presidente anterior y se da cuenta cómo es la realidad de las cosas y cómo va a tener que adaptar, obviamente, su directorio frente a lo que los que están por sobre él le exigen. De esto hablan algunas de estas piezas de un tremendo documental que se llevó a cabo respecto al libro secreto de los presidentes estadounidenses. Atención. El libro de secretos del presidente. Conspiraciones secretas. Si existiese un libro de los secretos, algunos capítulos seguramente estarían dedicados a antiguos mitos presidenciales, misterios y teorías de conspiración. Creo que a cualquiera le gustaría preguntarse si pudiera saber algunos de los secretos mejor guardados de Estados Unidos. ¿Cuáles serían? Y quizá hoy en día uno pensaría en las mismas cosas que supuestamente se imaginó el presidente Clinton cuando entró al despacho Oval. ¿Quién mató realmente al presidente Kennedy? ¿Los alienígenas ya viven entre nosotros o están escondidos en algún lugar que nadie conoce? ¿Cómo se desarrolló nuestra tecnología? ¿Es el velcro un producto de los alienígenas, como se ha alegado en algunos de los llamados libros confidenciales? Pero con un libro de los secretos, ¿podría el presidente descubrir la verdad sobre cualquier cosa y enterarse de la información más secreta de la nación solo con preguntar? ¿Puede él abrir expedientes que ya han sido sellados? Técnicamente, él puede aprender todo lo que quiera, pero en la práctica muchas agencias guardan secretos y francamente a veces el presidente no quiere enterarse. Salfate, perdona, por favor. Esto significa, yo estoy súper atento, pero la lógica es, a propósito de lo que se decía al final, el presidente de Estados Unidos tiene el poder de poder abrir y cerrar los archivos que a él se le plazca. Por supuesto. Por lo tanto, la lógica indica que el presidente siguiente a John Kennedy, por ejemplo, debió haber dicho, bueno, John Kennedy murió de tal y tal forma porque aquí están los documentos, pero eso nunca ha pasado. Por lo tanto, claramente la información existe, pero él no puede revelarla. Por supuesto. De hecho, frente a lo que tú dices, la gran pregunta es, ¿quién gobierna Estados Unidos? ¿El presidente? Según entendemos, parece que él es solo la cara visible. El que comanda ese país es lo que dice en ese libro, que es una especie de manual por el cual todos los primeros mandatarios tienen que regirse sí o sí. Y aquellos que se salen de los reglamentos, del marco teórico que ponen estos libros de cómo deben hacerse las cosas por los que realmente gobiernan, que están más arriba, obviamente son eliminados y obviamente ese informe pasa a engrosar con otra página del libro que el siguiente heredero de la presidencia tendrá que entender y que si quiere que no le ocurra nada, tiene que seguirlo al pie de la letra. Y puede decidir también a lo mejor un presidente decir, ¿sabéis qué? Yo prefiero no saber lo que pasó y así parto desde hoy día en adelante y no me hago cargo de lo que le sucedió. No, porque no solamente es un libro que te informa lo que ocurrió, sino que te dice, al parecer, cómo tienes que hacer las cosas. Puedes darle tu toque personal, pero no puedes salirte de ciertos marcos porque la verdad es así, en cuadritos. ¿Puede pasar que el presidente no esté de acuerdo y tratar de modificar algunas cosas? Sí, por supuesto. ¿O esto tiene que acatar en un 100% lo que dicen las normas y las leyes y seguirla al pie de la letra? Pueden estar en desacuerdo y en algún momento lo van a asesinar, como ocurrió en distintas ocasiones, como Lincoln, obviamente, como Kennedy y una larga lista. Pero se lo muestran ya siendo presidente. Por supuesto, y él, digamos, puede encontrar que va más allá de, digamos, de lo que su propia moral le permite, pero finalmente, digamos, los poderes se imponen. Si es un secreto al final, en definitiva, si hay un gran secreto y un presidente está leyendo algo que no fue revelado a la ciudadanía o
como un juicio final. Un juez de la Corte determinó que de cierta manera había muerto un presidente X, como John Kennedy. Y el libro dice otra cosa. Terminaron reconociendo en un tribunal que hubo conspiración. Entonces, ¿este presidente entra a ser cómplice? Absolutamente. O sea, pero no, son las reglas del juego, ¿no? Pero claro, o sea, en la política hay que ceder todo el rato. Es un tira y afloja. Pero cuando le cantan estas cosas con este supuesto libre, finalmente lo que entendemos es que tú eres nada. Es la última eslabón en esta cadena de ecología de abusos y desenfreno absolutamente sobre una gran escalada de poder. Es por eso, probablemente, que muchos presidentes, cuando están en la precandidatura, comienzan a hacer una serie de promesas. No más a los impuestos, colegios gratis para todos. Reforma la salud como Obama, que todavía no lo logra. Exactamente, vamos a retirar las tropas, no más Guantánamo. Y después cuando son presidentes, qué loco, pasan 3, 4 días y después de haberle echado un vistazo al libro dicen, ¿saben qué? Hay algunas cosas que no se pueden cambiar, mucha atención, es así. Sin importar lo bien informados que estén, son pocos los presidentes que están preparados para lo que aprenderán el día de la toma de posesión. Solo a partir de ese momento tendrán acceso ilimitado a todos los documentos clasificados y obtendrán respuestas respecto a asuntos de seguridad nacional. Pero ¿cómo influirá este nuevo conocimiento ultra secreto en las políticas y prioridades del presidente? ¿Podría ser esta la verdadera causa del cambio radical entre la retórica de un candidato presidencial? Lean mis labios. No más impuestos. Vamos a empezar a trabajar. Cerraremos Guantánamo. ¿Y la retórica de un presidente que ya tiene acceso a la sofisticada inteligencia gubernamental? Se elige al presidente por su visión. Él tiene una visión del mundo y del lugar hacia el cual quiere encaminarlo. Y a veces esa visión es muy distinta de la que tienen las oficinas de inteligencia sobre el mundo tal y como es. Es interesante el ejemplo de Guantánamo porque si había o el retiro de las tropas en Afganistán, claro, sin ir más lejos. Si había algo políticamente correcto y muy popular, era algo así. Por lo tanto, yo me recuerdo la discusión, tanto en la Cámara de Representantes, Cámara de Diputados nuestra, y el Senado norteamericano estaban de acuerdo. Por lo tanto, los votos estaban. Era algo que todos querían. Exactamente. Y sin embargo, cuando tú decían que bueno, por fin vamos a cerrar esto, ahí está todavía. Guantánamo, la cárcel más atroz de la cual te puedes imaginar, del cual poco y nada sabemos, donde las torturas son permitidas, ahí está, vivite coleando, haciendo de la suya con cualquier preso político. Ahí es donde iría a parar, por ejemplo, Edward Snowden. ¿Qué pasa si, por ejemplo, esto mismo, tú decís lo que pasa en el Vaticano con los papas? Por ejemplo. Con lo que está haciendo el Papa Francisco. Tener su propio libro claro, secreto, que es lo mismo, que el Papa Francisco está como enfrentando un poco a esta historia que está luchando contra su libro secreto de cómo se han dictado las cosas. Claro, pero el riesgo es súper alto de enfrentarse a todo esto y él así todo lo está haciendo. Un presidente en Estados Unidos podría hacer lo mismo, decirse que yo no estoy de acuerdo y quiero que esto ya no suceda más. Por ejemplo, Guantánamo. Por ejemplo, Lincoln, que abolió la esclavitud, que hizo la guerra de secesión dividiendo norte del sur y que fue asesinado en un teatro. John Kennedy, que cuando querían todos ir a la guerra de Vietnam, los empresarios petroleros para hacer un gran negocio, y él dice no, finalmente lo asesinan y sale el presidente que el gobierno o el libro quería, que era Nixon. ¿Un pacto entre los republicanos y los demócratas de nunca contar acerca de esto? Qué buena pregunta, amigo mío. Finalmente son dos caras de la misma moneda. El comunismo y el capitalismo son inventados por las mismas personas que financian tanto uno como otro. Y eso es historia. Obviamente no es casual que hoy día el país más capitalista y supuestamente democrático le deba y esté endeudado hasta las patas, obviamente con el país comunista, digamos, por excelencia, que funciona con un sistema más capitalista y esclavizante que ningún otro. Todo presidente al final termina vendiéndose. O sea, puede entrar son las reglas del juego. No puedes. No te puedes salir. Del juego, pero nunca ha pasado que hay un presidente con tanta ética de sentarse en ese escritorio y decir, ¿sabéis qué? Yo no estoy de acuerdo, hecho marcha atrás. Por supuesto. No le creería. Y ahí, digamos, ahí son Obama, entre los que han sido asesinados. No lo era. De hecho, Obama puede decir una cosa, no pesar nada a sus promesas, luego, obviamente, en la práctica hacerse el loco y finalmente, incluso así, ganar el Premio Nobel de la Paz con todos los asesinatos que tiene a saber. Perdón, solo 10 segundos. Llama la atención que Estados Unidos critique a países como Irán, por ejemplo, o Irak por violación de derechos humanos. Y en China, perdón, ¿por qué no dicen nada de China? La respuesta tú la diste recién. Exactamente. Son socios. Ahora aquí viene la pregunta del millón. ¿Quiénes son los autores de este libro? Ok, si el presidente, digamos, no está dispuesto ni tiene la facultad de agregarle páginas de cómo es este manual de gobernación en Norteamérica, ¿quién lo escribe entonces? ¿De quién recibe estas órdenes? Mucha atención.
Aunque es difícil probar que los secretos de Estado son retenidos deliberadamente, la verdad es que un presidente no puede saber todo lo que sucede. En realidad él puede saberlo todo, pero en la práctica alguien tiene que poner orden. Esa persona tiene que decir, esto es importante y esto no, esto es urgente y esto no. Se maneja demasiada información en el mundo. Alguien descubrió que la edición dominical de New York Times contenía más información que la recibida por un habitante de un pueblo de Inglaterra en el siglo XVI, durante toda su vida. Mucho de lo que sucede en el gobierno realmente pasa en lo que llamamos el gobierno invisible, es decir, las agencias de inteligencia y las operaciones militares encubiertas, de las cuales podríamos no saber nada. Mucha de esa información ya se ha hecho pública, pero se han escrito libros sobre operaciones secretas, pero yo puedo garantizar que hay muchísima información que aún no ha sido revelada, como operaciones en el extranjero y el grado en el que las agencias de inteligencia del país han manipulado y controlado a la población estadounidense. Y otra trampa. Pero notable. Con las publicaciones y con los documentos, mucha gente piensa que se cerró la historia y ahí está. Exacto. Y si tú quieres conocerla, vas a la biblioteca, lo lees y te enteras. Pero eso es una parte ínfima de la realidad. De partida porque es la historia oficial. Es como supuestamente, como sabemos, las que escribieron, las que ganaron las guerras, o incluso, obviamente, pese a que los norteamericanos perdieron en Vietnam, de la manera en que Hollywood va estructurando un inconsciente colectivo con héroes como Rambo, etcétera, etcétera, finalmente va quedando como que fueron héroes veteranos que finalmente triunfaron, hicieron la pega y que finalmente liberaron ese país que nunca jamás le pidió ayuda a Estados Unidos. Cuentan la historia como ellos quieren que uno la conozca. Exactamente, pero la historia verdadera sigue existiendo en estos compendios, obviamente, que son manuales. Ningún presidente después de Kennedy bueno que quiera desenmascarar esto.